Imagínate, estamos en el vasto y oscuro océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. De repente, un submarino emerge sigilosamente a la superficie. No es cualquier submarino, es uno de los modelos secretos clase 21 de los alemanes, capaces de cambiar todo el juego naval. Estos colosos metálicos tenían una tecnología tan avanzada que podían permanecer sumergidos mucho más tiempo que sus predecesores, evadiendo los radares enemigos y acechando con una precisión letal. Ahora, cierra los ojos e imagina el miedo en la tripulación de un convoy aliado al saber que son el objetivo. Con tan solo escuchar la palabra submarino. En el frío y oscuro abismo del Atlántico, un submarino alemán U-Boat se desliza silenciosamente, casi como un espectro bajo el agua. Se escucha el zumbido constante del sonar como latidos en la noche, mientras la tripulación se aferra a sus puestos con tensa anticipación. Un convoy aliado avanza, sin sospechar el peligro que acecha bajo las olas. En segundos, un torpedo emerge, cortando el agua como un cuchillo afilado. ¡Boom! La explosión resuena, seguida por el caos. Este momento de precisión letal redefinió las tácticas navales, lanzando a los estrategas en una carrera frenética por dominar las profundidades. Sentiste la adrenalina, ¿no? Los corazones en la sala de mando palpitan, entre decisiones y riesgos inminentes. La guerra submarina no solo cambió batallas, cambió el curso de la historia naval. Aquí, cada misión era un juego de audacia donde se jugaban vidas y se escribían los nuevos capítulos del poder marítimo. Vive la historia en cada inmersión y emergencia, porque debajo del horizonte, todo puede cambiar en un segundo. Imagina estar en la oscuridad total, rodeado de metal crujiente a kilómetros bajo el agua. Así se sintieron los marineros del submarino alemán U-166, que ahora yace en las profundidades del Golfo de México. Este submarino no es solo un pedazo de metal perdido, sino el testamento silencioso de uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? En un audaz intento de cortar el suministro a los aliados, se arriesgaron a entrar en territorio estadounidense, pero el riesgo fue el principio de su fin. La historia resuena con valentía y tragedia. Estos hombres, invisibles bajo el mar, combatían en un teatro silencioso donde cada vibración podía ser la última. Así, desaparecieron en la noche, dejando tras de sí un legado sumergido que aún nos deja boquiabiertos. ¿Te imaginas la presión de esos momentos finales? La guerra no solo se libraba en campos de batalla o cielos, sino en estas invisibles profundidades. Un recordatorio sombrío y fascinante de cómo el destino humano puede descansar en el filo del abismo, allá abajo donde el sol nunca llega. Imagínate un monstruo de acero navegando silenciosamente bajo las olas del Atlántico, un ingenio nazi que podría haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del proyecto Kraken, un submarino con tecnología tan avanzada para su época que los aliados lo consideraban una amenaza letal. Pero, ¿cómo era posible que un coloso de metal se deslizara sin ser detectado cuando cada ruido submarino se sentía como un grito en la oscuridad? Pues ahí está el truco, un sistema de propulsión revolucionario que eliminaba gran parte del ruido. Mientras los marinos aliados dormían inquietos, preguntándose si este podría ser el último amanecer, te dejamos con una pregunta. ¿Cómo sería la historia hoy si estos silenciosos gigantes hubieran dominado los mares? Imagina abrir un diario olvidado, empolvado por el tiempo, y leer: estamos a 3 horas de entrar en la boca del lobo, en aguas enemigas. El submarino UX de la Segunda Guerra Mundial partió en una misión que nunca debió existir, comandado por un capitán a quien le temblaban las manos tanto como le ardía el deseo de venganza. Mientras deslizaban bajo las olas, la tripulación sentía algo más que el zumbido del sonar. Era el eco de sus propias dudas, resonando en las profundidades. Un fallo, y las profundidades del océano los reclamarían. ¿Pero qué fue de ellos? Un giro inesperado, una decisión que cambió todo. ¿Y tú, te atreverías a descubrir su destino? Imagina estar a bordo de un submarino en el Atlántico, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial.
El acero cruje a tu alrededor, y de repente, el agua se transforma en un campo de batalla silencioso, mortal. Pero, aquí está el secreto sorprendente. Muchos de esos submarinos, encargados de cambiar el curso de la guerra, fueron diseñados en polémicas colaboraciones internacionales, antes del conflicto. Así es. En la preguerra, alemanes y británicos intercambiaron tecnología naval impulsados por una insólita cooperación. ¿Quién lo diría? Es como si la guerra futura se gestara en reuniones casi secretas, con firmas de convenios y brindis incluidos. Y tú te preguntarás, ¿cómo acabó esa alianza? Bien, cuando los héroes de acero se convirtieron en las sombras temidas del mar, toda amistad naufragó. Esperabas que los enemigos fueran antes cómplices astutos. Ahora, cada inmersión en las oscuras profundidades del Atlántico lleva consigo un legado de traición, estrategia y voracidad por la dominación. Prepárate para descubrir más secretos sumergidos que redefinieron la guerra. ¿Sabías que al principio de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos eran casi como tortugas acuáticas? Sí, eran maravillas tecnológicas, pero con serios problemas. Imagínate estar sumergido bajo el océano con una autonomía tan limitada que apenas podías ir y volver sin quedarte sin aire. Y la velocidad, un caracol te adelantaba. Mientras los torpedos, que se suponía eran el terror de las profundidades, a veces fallaban más que un mal día de pesca. Pero lo más inquietante era la comunicación. Ahí abajo, cualquier mensaje parecía un rumor en medio de una tormenta. Aunque estábamos armados hasta los dientes, la sensación de lucha era más a ciegas que nunca, enfrentándonos a los misterios cada vez que nos sumergíamos. Así empezaron los desafíos para quienes navegaban en estos monstruos metálicos durante la guerra. Fascinante, ¿verdad? Imagina estar en la profundidad del océano, donde cada burbuja puede delatarte a los enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la verdadera carta de los submarinos no era su poder destructivo, sino su capacidad para escabullirse y atacar en absoluto silencio. Visualiza un lobo marino en la noche, moviéndose lentamente, casi deslizándose, cerca del grupo enemigo. Sin la avanzada tecnología de sonar que tenemos hoy, estos submarinos se jugaban el pellejo como lobos en una caza, confiando en el silencio. La diferencia entre el éxito y el desastre era un simple y sutil error humano. La emoción de esa tensión es palpable. ¿Te imaginas la adrenalina de esos marineros que sabían que cualquier sonido podía ser el último que escucharan? Atento, porque en apenas un latido de corazón cambiaron la historia. Imagina estar en medio del océano Atlántico, en plena noche, escuchando un estruendo inesperado. En eso consistía ser un submarino alemán U-Boot en la Segunda Guerra Mundial. Primero, estos colosos de acero de los nazis eran invisibles, aterrorizando a los buques mercantes. Pero espera un segundo, ¿invencibles? No tanto. Los aliados dijeron, no tan rápido, y sacaron algunas cartas bajo la manga. Desarrollaron sonar mejorado, radares en aviones y cargas de profundidad que convertían esos terroríficos submarinos en gigantescos peces sorprendidos. Los avances tecnológicos eran como un juego del gato y el ratón, donde cada innovación prometía cambiar el curso de la guerra. Sonidos que parecían el respiro del mar ahora delataban a los silenciosos cazadores. Héroes anónimos operando equipos invisibles desde cuevas en la costa cambiaron el curso de la historia. Prepárate para sumergirte en la historia que rodea estos secretos tecnológicos que desafiaron a la mejor maquinaria naval del siglo. Imagínate estar en un submarino en plena Segunda Guerra Mundial. El océano es oscuro y misterioso, pero de repente la tensión crece. Los tripulantes están en alerta máxima. La calma de las profundidades se quiebra cuando un radar centimétrico detecta su posición. Pueden sentir cómo el aire cambia y sus cuerpos se preparan para lo inevitable. El enemigo ahora tiene sus ojos puestos sobre ellos. La antigua idea del sigilo submarino se desvanece. Es como si los marineros sintieran el frío de una criatura amenazante acechando, pronta para destruir. Esa criatura es el erizo antisubmarino. Su presencia es casi tangible, una presión en sus mentes mientras el casco del submarino parece crujir bajo su amenaza.
La tecnología ha cambiado el juego. Estos avances no solo transformaron la dinámica de los mares, sino también el destino de quienes se sumergían en sus entrañas. Los submarinos, otrora invisibles, ahora son vulnerables y deben adaptarse rápido o enfrentar la desaparición. Mientras tanto, los corazones laten aceleradamente. Cada segundo es una eternidad. Lo que antes era su refugio, ahora es su jaula. La pregunta ya no es si serán descubiertos, sino cuándo. En este nuevo escenario, el ingenio humano lucha por prevalecer. La guerra submarina nunca volvería a ser la misma. Imagínate estar atrapado en un tubo de acero bajo el agua mientras el enemigo acecha a solo unos metros de distancia. Era 1941. El océano estaba lleno de secretos, y uno de ellos era un dispositivo llamado Snorkel varios. Años antes de su introducción en los submarinos alemanes, nadie pensaba que podrían navegar sumergidos sin necesidad de salir a la superficie para respirar. Era un cambio radical en las misiones encubiertas. Durante décadas, los submarinos eran simples actores de apoyo táctico. Pero, gracias a esta innovación silenciosa, se convirtieron en los guerreros invisibles de las profundidades. Aunque ni siquiera podías oír el motor, sentías la tensión en cada oleaje. Mientras navegaban sigilosamente, las tripulaciones sabían que estaban al borde de la historia. Los mares eran suyos, aunque el mundo no tuviera idea. Este invento no solo les dio aire, les regaló una oportunidad de victoria sin ser vistos ni oídos. Submarinos que respiraban bajo el agua. Un sueño hecho realidad, o una pesadilla silenciosa para sus enemigos. ¿Lo sabías? Durante la Segunda Guerra Mundial, la sorpresa venía desde debajo del mar. Imagina estar en la costa, en una noche sin luna, cuando de repente, emerge del agua una de esas bestias mecánicas, un submarino no convencional. Estos ingenios transformaron las reglas del juego marítimo. Al principio, muchos lo veían como algo de ciencia ficción, pero pronto demostraron ser armas letales y estratégicas. Cada misión era un desafío donde una sola decisión podía significar la vida o la muerte. Una presión que se sentía en cada gota de sudor de los tripulantes. Con cada inmersión se adentraban más allá del horizonte, navegando en un mundo desconocido. Experimentaban la vulnerabilidad de estar rodeados completamente por el océano, sin más barrera que un casco metálico. La guerra cambió para siempre en esos momentos cruciales, donde cada segundo podría ser el último. Y estos submarinos no convencionales marcaron un antes y un después en la historia naval. Si te piensas que exagero, solo pregúntale a quienes sobrevivieron a sus ataques. En medio del rugido de las profundidades, el Nautilus II se deslizó una noche, un gigante de acero destinado al silencio eterno. Pero aquella vez, el silencio no fue ordinario. Era el preludio de una misión que podría cambiar el curso de la guerra, una línea entre lo visible y lo desconocido. Imagina a la tripulación, rostros endurecidos por la expectativa, bata blanca en mano, sus corazones latiendo a un ritmo que ningún sonar podría detectar. No era solo un viaje, era su último saludo al mundo. Y bajo ese peso, el comandante dio la orden. Las entrañas del abismo los tragaron, dejando solo un eco de luces titilantes en la superficie. Y entonces, apagón total. ¿Qué pasó después? Un ruido en la oscuridad, pero esa comparte, la del final, solo la conocen las sombras del abismo. ¿Qué arroja tal significado? Quédate para descubrir el desenlace de este silencio que resonó como un trueno bajo el mar. ¿Sabías que un simple error humano cambió el rumbo de la historia submarina durante la Segunda Guerra Mundial? Imagina la escena. Un comandante, en plena oscuridad del océano, ordena un giro a estribor. Pero por un descuido de comunicación, el submarino gira hacia babor. Este desliz lo conduce directo a un campo minado enemigo. Y, en ese instante de tensión insuperable, se juega la vida de toda la tripulación. La sala se congela. Corazones latiendo tan fuerte, sintiendo cada segundo como una eternidad. Es un recordatorio de cómo pequeñas decisiones tienen el poder de cambiar el curso de la historia.
Una lección vital donde la precisión es la línea entre el éxito y el desastre. Así que cada maniobra, cada comando, definen el destino bajo el mar. Desvelar estos misterios nos ofrece muchísima inteligencia vital. Prepárate para sumergirte más y descubrir lo inesperado. Imagina estar a miles de metros debajo del mar en un claustrofóbico cilindro de metal sin saber si volverás a ver la luz del sol. Ese era el día a día en los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más escalofriante no eran las batallas. Eran las olas gigantescas que parecían monstruos devoradores. Wilhelm, un joven marino alemán, recuerda cómo una vez una ola casi vuelca su submarino en medio de la noche. El crujido del metal al retorcerse y el agua filtrándose, mezclado con el miedo palpable en la oscuridad, hacían que el corazón se detuviera. Aunque sobrevivió, nunca pudo olvidar la sensación de estar atrapado en una tumba bajo el océano. ¿Te imaginas las emociones? El gélido sudor, el tamborileo incesante del agua golpeando, la mirada cómplice y aterrada de tus compañeros. Así era el insondable misterio de los submarinos durante una de las épocas más oscuras de nuestra historia. La tensión era palpable y la oscuridad casi sofocante. Imagina estar a 200 metros bajo el mar, sabiendo que cada segundo podría ser el último. Así era la vida dentro de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión, un submarino alemán evadió la detección aliada escondiéndose bajo un barco hundido, un movimiento audaz que desafió las normas de guerra naval. Los tripulantes sentían el sudor frío mientras el casco resonaba con cada carga de profundidad que explotaba cerca. Esa mezcla de miedo y coraje definía cada misión. Pero en medio de la claustrofobia, la camaradería y el ingenio se convertían en la verdadera arma secreta. Así, cada inmersión no era solo una operación militar, era un juego de ajedrez bajo el agua donde perder podría significar desaparecer para siempre en las profundidades oceánicas. Imagínate estar en un tubo metálico bajo el océano y de repente silencio total. Eso fue lo que el capitán Smith experimentó en 1943 cuando el radar del submarino falló. Imagínate su corazón latiendo mientras navegaba a ciegas en aguas enemigas. Era jugársela a todo o nada. ¿Sobrevivirían o se convertirían en parte del silencio del mar? Así eran los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, verdaderos depredadores invisibles que podían cambiar el curso de una batalla con un solo torpedo. Pero todo pendía de un hilo, o mejor dicho, de los sonidos que escuchaban. Si un submarino entraba en la zona de la muerte, todo podía pasar. Desde ahí, el desafío era salir sin ser detectados mientras los enemigos acechaban arriba. Imagina un monstruo de acero acechando bajo las olas del océano. Uno de estos monstruos, construido en secreto por las potencias del eje, iba muy por delante de su tiempo. Estamos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando un submarino alemán equipado con tecnología desconocida se deslizaba silenciosamente bajo la superficie, evadiendo detectores como un fantasma en la noche. Parece sacado de una novela de espionaje, pero cada maniobra de este submarino era real y cada misión una apuesta a vida o muerte. Pasemos a la adrenalina que sentirían los marineros sabiendo que un error significaba el hundimiento. Las leyendas hablaban de una máquina que podía desaparecer sin dejar rastro. Algunos incluso juraban vislumbrar una sombra oscura moviéndose a velocidades inauditas para la época. Hoy conocemos esos relatos como algo más que meras historias. Y es que el océano esconde secretos insondables, pero ¿cuál fue el destino de este espectro naval? Imagina estar en un barco en medio del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. La tranquilidad del mar solo es rota por un repentino estallido. Un pesquero a solo 100 metros se parte en dos y desaparece bajo las olas. ¿El culpable? Uno de los infames U-boats alemanes que acechaban como tiburones de acero bajo la superficie. Estos submarinos no solo cambiaron las reglas del juego naval, sino que infundieron un miedo paralizante en las rutas comerciales. Cautivaban con su sigilo, mientras los marineros temblaban en sus camas preguntándose si sobrevivirían la noche. Durante la guerra, más de 3.600 barcos aliados cayeron.
Los U-Boats representaban el máximo riesgo y la máxima estrategia, creando una danza mortal bajo las olas. Y ahí radica el misterio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo esos relojes de precisión bajo el agua casi inclinaron la balanza de la guerra a su favor? En medio de las profundidades oscuras del Atlántico en plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de submarinos alemanes desapareció misteriosamente. Nadie sabía exactamente cómo, pero las potencias del eje tenían un as bajo la manga. Aliadas inesperadas, Italia y Japón compartieron secretos tecnológicos que transformaron el juego submarino. Visualiza la tensión mientras los submarinos surcan bajo la nieve del Ártico, protegidos por un revolucionario sistema de camuflaje desarrollado por ingenieros japoneses. Las destrezas italianas perfeccionaron el sigilo, haciendo de estos submarinos sombras invisibles. ¿Cómo fue posible? ¿Qué otros misterios se esconden en las oscuras aguas de la guerra? Suena intenso, ¿verdad? Prepárate para sumergirte en una historia donde la ciencia y la intriga se entrelazan en el teatro submarino más grande jamás contado. Imagina un océano oscuro y silencioso, los submarinos enemigos como tiburones acechando en la profundidad. Pero aquí está el giro. Una tecnología secreta emerge, un punto de inflexión. Los aliados finalmente pueden desvelar las sombras bajo el mar. Un hombre lleno de adrenalina cruza el puente del barco, el radar emite un pitido desconocido. Las ondas sonoras suben como sus latidos acelerados. No es solo tecnología, es supervivencia en juego. En la distancia se detecta movimiento, una sombra se revela, es un submarino enemigo. La cabeza del equipo, sudando en la fría noche, ordena atacar. Un golpe certero, el enemigo se retira. Los aliados comienzan a respirar en calma por un momento. Esta tecnología antisubmarina revolucionaria se convierte en la esperanza. En medio de la tensión, esta innovación abre una ventana hacia la victoria. Los océanos empiezan a contar una nueva historia y la moral se levanta. Hemos llegado al punto donde la balanza se inclina, todo comienza a transformarse. La inteligencia y el valor se entrelazan para cambiar el curso de la historia. Los submarinos enemigos no son invencibles después de todo. En la oscuridad abismal del Atlántico, en un silencioso caza de acero, los submarinos de la Segunda Guerra Mundial redefinieron las reglas del juego naval. Imagínalo, un adversario invisible, una sombra bajo las olas, capaz de hacerse notar solo con el devastador eco de un torpedo impactando. Pero, ¿qué ocurre después de la guerra? ¿Qué queda tras la tempestad? Pues, se sembró la semilla de una revolución bajo el agua. La tecnología se disparó y los océanos se convirtieron en la nueva frontera de poder. Los submarinos pasaron de ser meros predadores sumergibles a verdaderos fantasmas estratégicos, invisibles pero letales, operando sigilosamente en las profundidades. Y así, el legado naval de la Segunda Guerra Mundial no solo cambió la guerra, sino que transformó los océanos en un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento bajo la superficie podía cambiar el curso de la historia. Imagínate esto, dos submarinos enemigos están bajo el mismo mar, flotando como sombras en la noche. Es 1943 y estamos en medio de un silencio sepulcral en el Atlántico. Uno es el acorazado alemán U-977, famoso por su brujería tecnológica. Al otro lado, el USS Barb, un ingenioso cazador americano que acecha con sus oídos de sonar listos. De repente un movimiento inesperado. El U-977 gira creando un juego de ajedrez subacuático. El capitán americano siente cómo la adrenalina corre por sus venas mientras calcula el siguiente movimiento en esta danza de sombras bajo el agua. Cada clic del sonar es un grito en la oscuridad. ¿Quién dará el primer golpe? Si alguna vez te preguntaste cómo estas bestias de acero vivieron tan cerca y con tanta tensión, estás a punto de descubrirlo. Prepárate para sumergirte más profundo en esta odisea de acero en nuestro siguiente clip. Y comenta, comparte, es importante para nosotros.